Hola amigos de las fracciones propias. En este vídeo vamos a hablar de monomios. Oh, no. Monomios. ¿Os suenan? Vamos a descubrirlos a partir de un pequeño reto. Tenemos aquí delante un par de expresiones algebraicas. Manzana más manzana, vamos a decir que vale 10. 3 manzanas más 2 peras valen 21. Mi pregunta es, si los mismos símbolos representan las mismas cantidades, ¿qué cantidad representa manzana y qué cantidad representa pera? No lo voy a resolver. Espero que pongáis vuestras ideas en los comentarios. Lo que sí que voy a hacer es escribir estas expresiones utilizando letras, que es lo que hacemos habitualmente, como ya sabéis, en álgebra. En vez de manzanas voy a utilizar x, esa cantidad que no conozco es x, más x es igual a 10, por lo tanto 3x más 2, una cantidad diferente, es otro símbolo, así que voy a poner, por ejemplo, y o y, es igual a 21. Pues todos estos términos que componen esas expresiones son monomios. Esta x o esta x, incluso el número 10, este 3x, este 2y positivo o también el 21, son todos monomios. Por lo tanto, los monomios son los elementos indispensables para componer una expresión algebraica. Son la expresión algebraica más sencilla, formada por un solo término. Es decir, los monomios en una expresión algebraica o en una ecuación son como las palabras en una oración. Vamos a ver varios ejemplos de monomios y vamos a hablar de cuáles son sus características y cómo poder diferenciar cosas que son monomios con cosas que no lo son. Aquí tenemos un monomio muy sencillito en el que podemos encontrarnos un número que multiplica a una incógnita que está, en este caso, elevada al cuadrado. La característica de los monomios es que están formados por números y por letras multiplicados. No hay suma ni resta, hay multiplicación. Efectivamente, aquí la multiplicación no se ve porque cuando tenemos, recordad, un número y una letra o dos letras seguidas en álgebra no hace falta poner ese signo de la multiplicación. Ya se sobreentiende que ahí hay una multiplicación. Como veis en este caso particular, tenemos la letra elevada al cuadrado. Es un monomio cuando las letras están elevados a exponentes naturales, es decir, a números que sean enteros y que sean positivos. Cuando tenemos un exponente negativo, no estamos hablando de un monomio. Recapitulando, un monomio es una expresión algebraica en la que todos sus elementos, números y letras, se están multiplicando. Y si hay exponentes, los exponentes son números naturales. Voy a escribir en la pizarra varios monomios diferentes y vamos a ver qué tienen entonces en común. Aquí en la pizarra podéis encontrar 5 monomios diferentes y todos los monomios veis que tienen unas características similares. Hay un número que multiplica unas letras y además puede haber varias letras mientras se estén multiplicando entre ellas. Si hay exponentes, recordad, tienen que ser exponentes naturales, números enteros que sean positivos. Y estaréis pensando, pero esto es un poco abstracto, yo no sé muy bien para qué lo voy a utilizar. Bueno, la verdad es que los monomios los utilizamos para formar ecuaciones, inecuaciones, en funciones, y es importante que podamos hablar de ellos para poder luego hablar de cosas un poco más complejas. Así que lo que vamos a hacer ahora es darle un nombre a cada una de las partes del monomio para que más adelante, cuando tengamos que hablar de los monomios formando estructuras más complejas, no tengáis ningún problema en entenderlo. Así que vamos a coger uno de estos y vamos a darle nombre a cada una de sus partes y entenderlos un poquito mejor. En un monomio como este, 2 por x por y elevado a 3, tenemos dos partes bien diferenciadas. Primero está este número que multiplica las incógnitas. A este número lo llamamos coeficiente. La parte formada por las letras, por las incógnitas, que puede ser una o varias, pueden ser muchas y pueden tener, recordad, exponentes que sean naturales, esta parte la llamamos parte literal. En este caso, x por y elevado a 3 es la parte literal de este monomio. Claro, tiene sentido, parte literal, porque es la parte donde hay literatura en el monomio, donde hay letras. Aunque, ojo, que también hay números. En este caso, la y está elevada al cubo y este 3 forma parte de la parte literal. O sea que la parte literal está formada por letras y también por números porque puede haber exponentes. Hay una palabra más importante que hay que conocer al hablar de monomios y en un futuro al hablar de otras expresiones algebraicas que se llama grado. Grado de un monomio. El grado de un monomio es una característica del monomio
que se consigue sumando todos los exponentes de la parte literal de ese monomio. En este caso, los exponentes que vemos son 3 y tenemos aquí un exponente 1, aunque no lo hayamos escrito, porque la x está elevada a 1. Por lo tanto, el grado de este monomio es 3 más 1, 4. El grado de un monomio se consigue sumando los exponentes de todas las incógnitas de la parte literal. Cuando no vemos el exponente, significa que está elevada a 1 esa letra, esa incógnita. Por lo tanto, también lo utilizamos para la suma. Bueno, conocidas estas palabras, el coeficiente, el número que multiplica en el monomio, la parte literal, que son las letras, las incógnitas, las variables que pueden tener exponentes, y el grado de un monomio, que es la suma de todos los exponentes de la parte literal. En el caso de que nos expusieran un coeficiente con un exponente, ese exponente no contaría para calcular el grado de ese monomio, ¿de acuerdo? ¿Qué voy a hacer ahora? Pues vamos a poner varios ejemplos y vamos a buscar cuál es su parte literal, cuál es su coeficiente y conocer cuál es el grado de los monomios que vamos a ver. Apúntalo. Si estudiamos este monomio, veremos que está formado por un 5 que multiplica a una x al cuadrado y multiplica a una y al cubo. Es un monomio porque hay un número que multiplica a una serie de letras que también se multiplican entre sí y tienen exponentes naturales, es decir, no tienen un exponente que es una fracción o un exponente que es un número negativo. Son exponentes naturales, números enteros positivos. Entonces, vamos a buscar primero cuál es el coeficiente de este monomio. El coeficiente de este monomio, en este caso, es 5. Es un 5 positivo porque multiplica a la parte literal, es decir, multiplica a las variables que tenemos en este monomio, que son x al cuadrado y elevado a 3. Esta es la parte literal. Vamos a calcular cuál es el grado de este monomio. Para calcular el grado del monomio, recordad que tenemos que sumar todos los exponentes de la parte literal del monomio. En este caso, ya estáis viendo que el grado de este monomio es igual a 5. El grado del monomio, por lo tanto, sería 5. Ha coincidido el grado del monomio con el coeficiente, pero no tienen nada que ver. En el siguiente ejemplo que vamos a estudiar, tenemos un monomio que es menos 4x y z elevado a 6. ¿Cuál es el coeficiente de este monomio? ¿Qué número multiplica a la parte literal? Pues el menos 4. Claro, un coeficiente puede ser perfectamente negativo. Por lo tanto, en este caso, el coeficiente es un número negativo que es menos 4. El coeficiente de este monomio es igual a menos 4. ¿Cuál es la parte literal de este monomio? Todas esas letras que se están multiplicando y que tienen exponentes naturales. En este caso, x y z elevado a 6. Esta es la parte literal. Y vamos a calcular ahora el grado de este monomio, esa característica del monomio que se calcula sumando todos los exponentes de la parte literal. La parte literal, x y z elevado a 6, encontramos un exponente que es muy evidente, el 6, pero recordad que tanto la x como la y en realidad están elevadas a 1. Cuando no se ve el exponente, eso es que el exponente es 1. Si no se ve no es que sea 0, sino que es 1, recordad. Por lo tanto, el exponente de x es 1, el exponente de y es 1 y el exponente de z es 6, así que el grado de este monomio es 1 más 1 más 6, que es igual a 8. El grado de este monomio sería 8. Vamos a por otro ejemplo. Este monomio tiene una fracción y entonces esto igual nos puede poner un poco nerviosos. No hay ningún problema porque el coeficiente puede ser cualquier tipo de número. El coeficiente puede ser una fracción, puede ser un número, como habéis visto, positivo, negativo, puede ser incluso un radical, puede ser cualquier tipo de número. Por lo tanto, el coeficiente, es decir, el número que multiplica a la parte literal, en este caso es 3/4. Este sería el coeficiente. Y por lo tanto, la parte literal es lo que no es coeficiente, en este caso es una variable elevada a 5. Esta sería nuestra parte literal de este monomio. Ahora, ¿cómo calculamos el grado? Recordad que hay que sumar los exponentes de la parte literal. En este caso solo hay un exponente porque solo tenemos una variable en este monomio, por lo tanto el grado de este monomio es igual a 5. Vamos a ir acabando con los ejemplos, con algunos monomios particulares que os pueden llevar a una equivocación. En este caso, este monomio, x elevado a 2 por y elevado a 7, bueno, pues si buscamos su coeficiente nos va a costar un poco, porque ¿cuál es el número que multiplica a toda esta parte literal? Pues en realidad el número que multiplica, si no lo vemos, es 1, porque tenemos
un monomio con esta parte literal, no tenemos 0 monomios con esta parte literal. Si pensásemos que aquí hay un 0 multiplicando todo esto desaparecería. Por lo tanto, el coeficiente de este monomio es 1. ¿Cuál es su parte literal? Pues todo lo que vemos es su parte literal. O sea que la parte literal de este monomio es x al cuadrado por y elevado a 7. Y por último nos quedaría por calcular cuál es su grado, cuál es esta característica del monomio, que como ya sabéis se calcula sumando los exponentes de la parte literal. En este caso 2 más 7. 2 más 7, el grado de este monomio es 9. Ahora, en este monomio tenemos todo parte literal. ¿Qué pasa si tenemos un monomio con todo coeficiente? ¿Puede existir? Vamos a verlo. Si nos fijamos en esta expresión algebraica, 3x más 5 más 2y al cuadrado por z, veréis que está formada por varios monomios. Bueno, este monomio está claro, ¿no? Coeficiente 3, parte literal x, el grado es 1, este monomio sería 2 por y al cuadrado por z, la parte literal sería y al cuadrado por z, su coeficiente es 2 y su grado es 3. 2 más 1, 3. Ahora, ¿qué ocurre con el 5? ¿Es un monomio o no es un monomio? Bueno, pues este 5, en este contexto, claro que puede ser un monomio. ¿Cuál es su coeficiente, el coeficiente de este monomio? 5. ¿Y cuál es la parte literal? La parte literal no la veo, pero yo puedo imaginarme que su parte literal es x elevado a 0. Tenemos una parte literal, una variable, que está elevada a 0, y ya sabéis que cuando elevo cualquier cosa a 0 es igual a 1, aunque sea una cantidad que desconozco. Cualquier cantidad, aunque sea desconocida, elevada a 0 da 1. Por lo tanto, este monomio es 5 por x elevado a 0, que es 5 por 1, que es 5. Así que sí, puede haber monomios que tienen solo coeficiente. Así que un número es también un monomio que tiene como coeficiente, en este caso 5, y su grado ya veis que es 0. Por lo tanto, si os preguntan las características de un monomio que no tenga parte literal, por ejemplo, que sea este monomio, 7, tiene coeficiente 7, la parte literal no tiene, no existe, y su grado es 0. Coeficiente 7, parte literal no tiene, grado 0. Bueno, pues vamos a continuar este estudio de los monomios, estas expresiones algebraicas sencillas que están solo formadas por un número que multiplica a unas letras, a una parte literal, que están siempre elevadas a exponentes naturales. Dentro de este conjunto de expresiones que he puesto aquí, hay algunas que no son monomios y otras que sí. Os voy a dejar unos segundos para que paréis la imagen y tratéis de identificar cuáles son monomios y cuáles no son monomios. Bueno, vamos a empezar por este primero, menos 7x al cuadrado. Es un monomio perfectamente, tiene un coeficiente que es menos 7, tiene una parte literal que es x al cuadrado y su grado, si nos lo preguntan, es 2. Es claramente un monomio. Recordad que haya un signo negativo en el coeficiente no es ningún problema, simplemente significa que su coeficiente es negativo. Vamos a ver este de aquí arriba. Tengo 7x al cuadrado por y dividido entre 2. En este caso, también podemos afirmar que es un monomio porque lo podemos escribir de otra forma en la que vemos claramente cuál es su coeficiente. 7 partido 2 por x al cuadrado por y. Es decir, el coeficiente es 7 partido 2 y la parte literal es x al cuadrado por y. El grado, por lo tanto, es 3. Sí que puedes tener un monomio en el que la parte literal esté multiplicada por un coeficiente que es una fracción o que sea un número decimal. Sigue siendo un monomio. Ahora vamos a por este caso, raíz de 6 y fuera por x. En este caso, de nuevo, nos encontramos un factor, raíz de 6, que multiplica a una parte literal x, por lo tanto, también es un monomio, un número que multiplica a una parte literal, en este caso, es solamente x. No hay ningún problema en que el coeficiente sea raíz de 6, puede haber una raíz. Ahora, ¿qué ocurre si encontramos esta situación? 6 por raíz de x. En este caso, no tendríamos un monomio, porque recordad que los monomios tienen que tener una parte literal con letras, con incógnitas que estén elevadas a exponentes naturales, es decir, puede estar elevada a 2, puede estar elevada a 7, pero no puede estar bajo una raíz cuadrada. Este caso no sería un monomio, no por el hecho en sí de que haya una raíz, sino porque la raíz está en la parte literal. Ya veis que aquí no es un problema que haya una raíz, siempre que esté en el coeficiente. Esto no es un monomio. ¿Qué ocurre aquí abajo? Que volvemos a tener una fracción como en el caso de arriba. Bueno, este caso de abajo es particular porque en la fracción abajo hay también una parte literal.
Esto no es un monomio por la simple razón de que son dos monomios. Habría un monomio arriba, 3x al cuadrado por z elevado a 6, y habría en esta fracción, en el denominador, un monomio abajo, que sería y elevado a 2. Todo esto no es un monomio, porque recordad que en los monomios tiene que haber un número que multiplica a unas letras que se multiplican entre sí. No puede haber división. Así que esto no es un monomio, porque en realidad son dos. X elevado a 3, un monomio perfectamente. Coeficiente 1, parte literal x elevado a 3, y el grado es 3. Si nos fijamos en este caso, 3 cuartos de x, 3 partido 4 por x. Vuelve a ser un monomio con un coeficiente que son 3 cuartos, una parte literal que es x, y tenemos un monomio de grado 1 porque el exponente de la x es 1. Es decir, que haya raíces no es un problema mientras no estén en el exponente. Que haya fracciones tampoco es un problema mientras que las fracciones sean un número racional que multiplica a la parte literal. Bueno, ahora que ya sabemos identificar lo que es un monomio y lo que no, y también sabemos cuáles son las partes de un monomio y por lo tanto podemos hablar de los monomios, vamos a aprender una habilidad muy interesante que es sumar y restar monomios. Y hay que tener algo muy claro. Los monomios solo se pueden sumar y restar si son semejantes. ¿Pero qué es eso de que son semejantes? Bueno, dos monomios son semejantes cuando tienen exactamente la misma parte literal. Vamos a ver algunos ejemplos de monomios que son semejantes. Os he escrito 4 ejemplos de monomios que son semejantes. Semejante no significa que sea igual. En el caso de los monomios, semejante significa que tienen la misma parte literal, es decir, sus coeficientes son diferentes, pero tienen la misma parte literal. Os habréis encontrado con uno de ellos que es un poco particular, ¿no? En este caso, menos 4 y elevado a 3 por x, he escrito la parte literal desordenada para que veáis que sigue siendo la misma parte literal. Son números o incógnitas que se están multiplicando. En la multiplicación, recordad que no importa el orden de esos factores no altera la solución o el producto. Por lo tanto, todos estos monomios tienen la misma parte literal, aunque esté desordenada, porque todos tienen x elevado a 1, y todos tienen y elevado a 3. Sus coeficientes son 2, 7, menos 1, aunque no se vea el 1, ya sabéis que si hay un menos o no hay nada delante, tenemos un 1 de coeficiente. En este caso negativo, menos 1 y menos 4. Es decir, que yo todos estos monomios podría sumarlos o restarlos según necesite o me interese. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo sumar o restar monomios. Recordad, solamente si son semejantes, si tienen exactamente la misma parte literal. Vamos a operar con estos dos monomios y primero me cercioro de que sean semejantes, es decir, que tengan la misma parte literal. Menos 3x al cuadrado y 4x al cuadrado son monomios semejantes, ¿tienen la misma parte literal? Bueno, pues veo que sí, porque x al cuadrado y x al cuadrado son la misma parte literal, por lo tanto puedo sumarlos y restarlos. Ahora voy a sumar menos 3x al cuadrado más 4x al cuadrado. Cuando tengo que sumar dos monomios semejantes, lo que tengo que hacer es sumar sus coeficientes y dejar la parte literal intacta. Es decir, para sumar menos 3x al cuadrado más 4x al cuadrado, tengo que sumar menos 3 más 4 y dejar la misma parte literal. Es decir, menos 3 más 4 es 1 positivo y dejo la parte literal que es x al cuadrado, lo dejo como está. Por lo tanto, la solución de esta suma sería 1x al cuadrado o lo que es lo mismo, x al cuadrado. Quiero dejar el número porque soy más feliz, me deja tranquilo, etc. Podéis dejar el coeficiente 1, pero ya sabéis que no es necesario. Ahora vamos a restar estos dos monomios. Vamos a restarle a menos 3x al cuadrado menos 4x al cuadrado. A ver qué ocurre. De nuevo, puedo restarlos porque son semejantes y lo que tengo que hacer es restar los coeficientes. Menos 3 menos 4. Por lo tanto, menos 3 menos 4 es menos 7 y dejo la misma parte literal, x al cuadrado. Así que la solución de esta resta sería menos 7x al cuadrado. Vamos a ver ahora cómo sería la resta al revés. Si le resto a este monomio este de aquí, porque ocurre una cosa curiosa. Si resto a 4x cuadrado menos 3x cuadrado, tengo 4x al cuadrado
menos porque voy a restar, y todo este monomio tiene coeficiente negativo, o sea que sería menos 3x al cuadrado. Tengo que hacer esta operación solamente con los coeficientes. Dejo la parte literal como está. Por lo tanto, yo ya sé que mi solución va a tener como parte literal x al cuadrado. Ahora, tengo que hacer 4 menos menos 3. Menos, menos, recordad que aquí se están multiplicando estos dos signos, menos por menos es más, o sea que en realidad tengo una suma, 4 más 3, así que sería 7x al cuadrado la solución. ¿Cuáles son las operaciones que he hecho? En realidad lo que estoy haciendo es 4 menos menos 3 para hallar ese valor del coeficiente que es en realidad lo que calculo. Si nos juntamos con más monomios y tenemos que sumarlos o restarlos, el único problema que nos vamos a encontrar es que al principio nos puede dar un poco de ansiedad el ver tantos elementos juntos, pero funcionan igual que monomios de 2 en 2 y además recordad que al sumar o restar monomios se hacen las operaciones igual que cuando sumo o resto números normales. Por lo tanto, si tengo aquí varios monomios, para saber si los puedo sumar o restar, primero lo que tengo que hacer es identificar si todos esos monomios son semejantes, es decir, si tienen la misma parte literal. En este caso, 13x al cubo menos 5x al cubo más 17x al cubo menos 20x al cubo, todos comparten la misma parte literal, así que son monomios semejantes y puedo sumarlos o restarlos. Lo que tengo que hacer al sumar o restar monomios semejantes es sumar o restar, dependiendo de lo que me indique el más o el menos, los coeficientes. Por lo tanto, aquí puedo poner un igual y yo sé que lo que tengo que hacer en realidad es sumar 13 menos 5 más 17 menos 20. Esa operación, si queréis, la podéis hacer fuera, ¿vale? No iría a continuación de ese igual, sino que la podéis hacer fuera y después ponéis la solución después del igual, para no ser deshonestos con ese igual. Entonces, 13 menos 5, 13 menos 5 más 17 menos 20. Vamos a hacer esta operación y esto es el valor del coeficiente de la solución de estas sumas y restas. 13 menos 5 es 8 positivo, 8 más 17 es 25 positivo, 25 menos 20 nos daría 5 positivo. Así que el coeficiente solución sería, sigo por aquí, 5 y la parte literal dejo la que tienen, x elevado a 3. La solución de toda esta expresión algebraica con 4 monomios es un monomio 5 por x elevado a 3. En este otro ejemplo de sumas y restas de monomios, nos encontramos con 3 monomios y vamos primero a identificar si son semejantes, es decir, si tienen la misma parte literal. Vemos que el primero tiene de parte literal x al cuadrado, el segundo x y el tercero x al cuadrado. No todos tienen la misma parte literal. Ojo, que tengan la misma letra no significa que sea igual, porque x al cuadrado no es lo mismo que x. Así que en este caso, estos dos monomios sí que son semejantes, pero este monomio de en medio no lo es. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? Bueno, pues que yo sumo o resto lo que pueda sumar o restar y lo que no puedo lo dejo como está. Eso se llama dejarlo indicado. Es decir, no hago ninguna operación, sino que en la solución se va a ver este 2x porque no se lo puedo sumar o restar a nada. Así que me centro primero en los dos que puedo sumar o restar. En este caso, 7x al cuadrado menos 4x al cuadrado. Tengo que hacer 7 menos 4, me quedaría 3. Y dejo la x al cuadrado. Y ahora, este monomio que no he utilizado en estas operaciones, el 2x, va a quedar como está. Queda indicada esta suma, 2x, porque no lo he utilizado en la operación. Así que la solución de esta suma y resta de monomios sería esta expresión 3x al cuadrado más 2x. La solución son dos monomios a esta suma de monomios, que ya veréis más adelante que cuando hay varios monomios juntos se llaman polinomios, pero eso lo veremos después. Vamos a acabar el vídeo con un último ejemplo de sumas y restas de monomios en el que haya unas partes literales un poco más grandes para que veáis que se hace continuamente igual. Parece muy complicado, pero en realidad la teoría que tengo que utilizar es muy sencilla. Vemos aquí tres monomios, el monomio menos 2x al cubo por y elevado a 2, el monomio más 7x al cubo por y elevado a 2 y el monomio menos 4x al cuadrado por y. Ya al leerlos habéis visto que no todos estos monomios son semejantes, es decir, no todos tienen la misma parte literal, solamente los dos primeros tienen exactamente la misma parte literal, y esos son los que puedo sumar o restar, así que el último quedará en la solución indicado y no tengo que hacer nada con él, o sea que en realidad cuando no puedo hacer eso, lo que tengo es menos trabajo, más de escribir, pero menos operaciones. Menos 2
más 7 es lo que tengo que hacer, esa operación, menos 2 más 7, que es lo mismo que 7 menos 2, o sea que es 5. Dejo la misma parte literal que comparten los dos y este no se lo puedo sumar a estos dos monomios porque no tienen la misma parte literal, por lo tanto, menos 4x al cuadrado y parecen expresiones muy complejas, pero yo ya he terminado. Esto es lo que podía hacer al sumar y restar estos monomios. Esta sería la solución, que como veis son dos monomios que no son semejantes, no puedo seguir sumando ni restando y queda así indicada esta solución. Hemos terminado.